Bien, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a cada uno de ustedes. Hoy empezando una nueva unidad, ¿no? Con la bendición de nuestro Padre Todopoderoso. Eso es lo que primero vamos a empezar el día de hoy, antes de desarrollar cualquier actividad, encomendarnos a los brazos de nuestro Padre Celestial, que va a ser muy importante. Hoy, 6 de agosto del año 2021, año espectacular que nos ha tocado vivir. Vamos a continuar con nuestras clases, ¿no? De donde nos quedamos la última vez para adelante, retomando también el desarrollo del examen, que va a ser muy importante, el fundamento, pero desde ya felicitarlos a muchos, ¿no? Por las excelentes notas que estaba apreciando, ¿sí? En este caso, vamos a hacer una ligera pausa acá primero. Bien, muchachos, les voy a pedir que vamos a admitir a su compañero y cerramos los ojitos, inclinamos la cabecita. Bendito Dios, Padre Santo, te entregamos a ti este día. Te damos gracias, Señor, por este aire que respiramos. Te damos gracias por permitirnos vivir un día más, tener un día más de vida, gozar de cada uno de nuestros familiares, ¿no? Y poder así continuar con nuestro aprendizaje, bendito Dios. Te pedimos por cada uno de los padres de familia, por cada uno de los estamentos de nuestra institución, por los profesores y por todas las personas necesitadas, bendito Dios. Te lo pedimos en el nombre de Dios Jesús. Amén y amén. Muy bien, muchachos. Justo vamos a ir aceptando a Jean-Pierre. Bien. Ahí Jean-Pierre también tiene que cambiar su imagen de perfil que se está conectando. Bien, chicos, ¿por dónde vamos a empezar el día de hoy? Hoy vamos a empezar a desarrollar y darles el fundamento de la evaluación que se tomó. ¿Complicado el examen? ¿Complicado? Dos preguntas para rebuscar. Por ahí uno que otro se vieron obligados a tener que repasar los videos, algo. Yo creo que no. A una que otra pregunta de repente como que los hizo dudar un poquito. Pero espero que no, espero que no. Definitivamente yo estaba seguro de que ustedes iban a resolverlo. Estaba viendo sus notas también, ya están revisadas también en la plataforma, ¿no? Y de verdad que sí, contentísimo porque he visto muy buenas notas de cada uno de ustedes y de verdad, definitivamente eso me emociona muchísimo, ¿no? Me emociona muchísimo. Bien, vamos acá. Rapidito nada más, ¿ah? Para no dilatar mucho el tiempo en cuanto a lo que es el desarrollo del examen. Examen que se tomó, bueno, pues ya bastante tiempito, ¿no? Y usted ya tiene su nota. Empecemos por la primera pregunta. La independencia de las 13 colonias ya nos inclina, de frente nos dice el tema del cual va a empezar este examen y empieza esta primera pregunta, ¿no? Empezamos con ese tema de la independencia en las 13 colonias, año importante, 1776, siglo XVIII. Pero, ¿a qué se remonta? A los siguientes antecedentes, a las cosas que estaban pasando, a los hechos que se estaban presentando para dar este desenlace. Uno de los primeros va a ser que ustedes de repente quizás vieron y dijeron, pues puede ser ¿no? La restricción del reparto de tierras y la libre comercialización, ¿no? Que va a ser un condicionante, pero no porque tenemos a dos monarquías bien posicionadas, que si bien es cierto, vienen de una serie de guerras que se están desatando ambos, tanto Gran Bretaña con los ingleses con los franceses, no, pero vienen por ahí. El pago, el gasto del ejército y el impuesto el café. ¿No? Un punto importantísimo también, dudando ahí, porque solamente hemos hablado de algunos impuestos que se están exportando desde las Indias. La imposición de nuevos gobernadores y militarización de las colonias. Un punto importante también porque, ojo, un punto importante que podemos analizar que de repente quizás ustedes marcaron, pero gobernadores en las colonias no tanto, militarización no tanto, porque recuerden ustedes que ellos están, los grandes colonizadores están entretenidos en una situación de guerra. Un descarte por así van a ser los impuestos, ¿no? Porque vamos a catalogar a los impuestos también no como causa y como un antecedente. ¿Qué es lo que pasa? Después de los enfrentamientos entre Francia e Inglaterra, el gasto fue tremendo, para lo cual Jorge III, y así resolvemos la última pregunta también, Jorge III empieza a aplicar una serie de impuestos, ¿cierto? Estos impuestos que se aplican
¿no? Claro, en inglés, en este caso, es to are, el stamp up, ¿no? Que se van a aplicar, va a condicionar el comportamiento de la población. A un principio lo van a tomar de a pocos, ¿no? En la sorpresa, pero se va a ir desencadenando. Entonces, Quimeno me dijo, profesor, Quimeno me ha marcado esta pregunta y está dentro del marco de lo correcto, ¿sí? La respuesta es la D, en este caso. A esos impuestos que condicionaron el comportamiento de la población y la búsqueda de sus derechos. Y ahí mismo se va a buscar la búsqueda de su independencia en los Estados Unidos. Ahora, el acta de la independencia norteamericana proclamada en julio, ustedes se van a declarar ahí, en el año 1776, sintetiza los postulados denominados en utópico, es algo que no se ve, es algo oculto. No podemos, el socialismo no fue predominante en este tiempo, por así decirlo. Ahora, en el pensamiento humanista cristiano, usted puede decir, profesor, estamos hablando de la edad moderna, pero eso lo vimos en los orígenes de la edad moderna, descartado. Movimiento anticolonial, que de repente quizás alguno de ustedes dijo, puede ser, pero yo estoy seguro que más de uno trató de buscar, no solamente en la explicación de la clase, sino tratar la explicación también, como ustedes dicen, googleando. Y eso es bueno. No voy a pensar y decir, bueno, profesor, yo encontré esta interrogante, la resolví investigando. Esa es la expresión correcta. Muchos dicen googleando. Recuerde usted que usted, al buscar la información, usted está investigando. Y eso es lo que usted tiene que tener en cuenta. Por ahí encontraron un pensamiento político liberal. Y he visto que la gran mayoría también ha marcado lo mismo. Pensamiento político liberal. Ese es muy cierto, ¿no? Recuerden ustedes que se están dando los pensamientos de la Ilustración, se están dando los pensamientos liberales. Y aquí se da uno de los pensamientos, los inicios del pensamiento liberal que vamos a ver después de la Revolución Francesa. Yo estoy seguro que la vamos a ver todavía después de la primera Revolución Industrial, los pensamientos liberales, y vamos a ver, ¿no?, cuándo empiezan a surgir. Es correcto la pregunta que ustedes marcaron, es la pregunta que hace un ratito al empezar la resolución del examen que hemos tomado, les venía diciendo, ¿no?, por el grado de dificultad que van a encontrar entre una y otra pregunta, ¿no? 2 a 3 preguntas como para que, como se dice, darles el condicionante, ¿no? El planteamiento, motivarlos a que no solamente se queden con la información que uno les brinda, sino también a que ustedes investiguen. Ahora, acá hay una pregunta clara que he notado que de repente quizás uno que otro se ha confundido. Acá muchos me han puesto en lo que es el postulado de Filadelfia, ¿no? Señores, la pregunta es clara. ¿De qué estado se independizó Estados Unidos? No es qué estado se independizó, no. ¿De qué estado? Estamos hablando de que las 13 colonias que después pasan a ser los Estados Unidos se independizan ¿de quién? Libre, ¿ah? Cualquiera, muchachos, libre, libre. Cualquiera Gran de ustedes. Bretaña. La Gran Bretaña. Gran Bretaña, exacto, Gran de los Bretaña. ingleses. O sea, la pregunta es concreta. De repente por ahí me pusieron estado de Filadelfia, no lo he considerado porque no estamos preguntando qué estado, sino de qué estado, ¿no? Esta es la pregunta clara. Profesor, ¿podría cambiar la formulación de la pregunta para la próxima? Lo vamos a tener presente. ¿Sobre qué productos se impusieron los impuestos? Y ustedes me van a decir, profesor, impuestos al té, al papel, al vidrio, ¿no? En este caso, a los documentos. No, algunos me pusieron el stand up, ¿no? El sugar up. También está correcto. Ambos será considerado, ¿no? Por ahí uno que otro me puso eh, a la moneda, en este caso también me pusieron al MIL, que es una tercera parte de los impuestos, ya casi como un muy bajo. Lo más importante es el stand-up y el sugar up, en este caso, el timbre, ¿no? El vidrio, en este caso también se puso, que también se ha considerado. En estas 4 preguntas que están acá, se dio la libertad para que ustedes fundamentaran, ¿no? Utilizaran el Word de Google, o también utilizaran su Word y subieran su pregunta, o también quizás a mano. ¿Mediante qué tratado se reconoce, reconoce Inglaterra a las 13 colonias? Acá vamos a darnos cuenta algo muy cierto. Algo muy cierto. Muchos me pusieron el Tratado de París. Y otros me pusieron el Tratado de París o también el Tratado de Versalles. Tranquilos, a ambos les he considerado. ¿Está bien?
¿no? Porque la respuesta es correcta. Es correcta, es correcta. Tratar de ser, tratar de pedir es correcta. Estamos dentro acá. ¿Sí? Por favor. ¿En qué año se desarrolla la Revolución Francesa? Una pregunta del tema que vimos por última vez, que solamente vimos, que hemos visto de la Revolución Francesa. Hemos visto origen, hemos visto causas, origen, causas, y también hemos visto etapas, nada más. No solamente, no hemos desmembrado cada una de las etapas de la Revolución Francesa. Solamente nos hemos quedado ahí, en las etapas. Hoy vamos a hablar de dos etapas muy importantes. Dios mediante nos alcance el tiempito, si no, hasta donde nos quedemos, igualito la próxima clase vamos a continuar. Porque este mes tenemos que terminar, sí o sí, terminamos la Revolución Francesa, ¿no? Y la etapa imperial, todo lo que hizo Napoleón, que hace muy importante. ¿Qué año, profesor? Siglo XVIII netamente. Año, sóplame, Aldair, cuéntame. 1700. Disculpe, profesor, que me había preguntado. En la pregunta 6, ¿en qué año se desarrolló la Revolución Francesa? 1780. 6. Muy bien. Muy bien que no. Vamos, yo sé. mil Mi- setecientos ochenta y nueve profe. Correcto, 1789. ¿Hasta qué año? Por un periodo de 10 1700 años. 1799. Correcto, muy bien. Esa es la fecha exacta. 1789 a 1799. Es el periodo en el cual se va a desarrollar esta Revolución Francesa en un periodo de 10 años, ¿no? En la pregunta 10, para ir avanzando acá en la pregunta 10, la respuesta al, al rey en este tiempo, en la independencia de las 13 colonias, no decía usted, pues hace un ratito lo acabamos de decir. ¿Quién es? Jorge III. 9. Fue la batalla final de los colonos donde logran el triunfo gracias al apoyo francés comandados por el marqués Lafayette y también un personaje importante que resulta en este caso, ¿no? Esa va a ser la batalla de Boston. No puede ser, el motín de Boston no puede ser, porque el tratado no es un tratado. Está entre la batalla de Saratoga y la batalla de Yorktown. Pero recuerden ustedes que la batalla de Saratoga es la batalla donde los colonos, o sea, los patriotas, se enfrentan a quién. Se olvidaron ya. Unas personas que tenían unas casacas, ¿A que le las decían casacas chaquetas. rojas? ¿Quiénes? ¿Las casacas rojas? Sin miedo, los casacas rojas, profesor. Por lo tanto, ¿cuál nos quedaría? La batalla de Yorktown. Yorktown, muchachos. Nos quedaría la batalla de Yorktown. ¿Correcto? ¿Es correcto, Camila? La batalla de Yorktown, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien. Ahora, en la pregunta 8, donde dice el movimiento social que determinó la caída del antiguo régimen y dio inicio a la edad contemporánea, es La Revolución Francesa. correcto, muy bien, la Revolución Francesa. Profesor, ¿y por qué no puede ser la independencia de las 13 colonias inglesas? Puede ser, no creo que, usted podemos decir, sí, profesor, pero no. El que termina condicionando al antiguo régimen va a ser la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque los ingleses ya adoptaron un perfil, pues. Recuerden ustedes que está el rey, pero también hay otra persona que está liderando, que está gobernando, que no está divorciado del gobierno, pero que está co-gobernando. ¿Me dejo entender? O sea, la monarquía está condicionada. No pierde poder, pero también está en base a un representante. Solamente falta Francia. Con el de Francia se acabó todo, como se dice. Ahora, en la pregunta 7, uno de los actos, ¿no?, de alcance universal de la Revolución Francesa fue la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que prescribe, acá les he puesto una pregunta adelantada, como se dice, adelantada en el sentido que, pero no tan divorciado de lo que hemos hablado, ¿ah? Porque sí se llegó a mencionar
lo que se quiere lograr con la Revolución Francesa, ¿no? Y le dejé ahí 4 alternativas. ¿Cuál de esas 4 alternativas, ¿no? De las cuales 2 empiezan con la libertad, una con el libre derecho y la otra con la igualdad, ¿no? En el caso, libre derecho a la propiedad, no era el fundamento dentro de lo que hemos explicado del origen de la Revolución Francesa. La igualdad, por ahí como decía el profesor, sí, porque recuerden ustedes, profesor, que la Revolución Francesa busca esa igualdad en los estados. No, usted nos mencionó que hay 3 estados en los cuales estaban divorciados, que había una desigualdad. Puede ser, pero en la propiedad entre la nobleza y el pueblo llano, no, perdón. No, 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 no. No solamente en parte de un estamento, no, no. La libertad sin restricciones para todos los ciudadanos era un condicionante, no todos eran libres, no todos podían salir, podían hacer sus actividades, pero estaban bajo un régimen que era muy diferente. Entonces no podemos. Ahora, en la pregunta 7, la respuesta en la cual nos podemos inclinar y nosotros haber marcado es la libertad e igualdad de los derechos de los ciudadanos, uno de los alcances universales de la Revolución Francesa. Ahí lo tienen, muchachos, porque es en base a ella donde se empiezan a plasmar estas primeras normas acerca de nuestros derechos, los derechos universales del hombre y del ciudadano, en este caso, que va a ser uno por consiguiente de que se va a obtener en base a la Revolución Francesa. Queridos estudiantes, como para que se saquen un 20, no, ojo, miren, miren, ojo. 1, 2, 3, 4 preguntas que significan 8 para contestar. El resto fue para marcar, como para que ustedes se saquen 12. 1, 2, 3, 4 preguntas para contestar. Ya tenían, sin contestar, tenían 12 asegurados. Pero ustedes se han sacado muy buena nota. La gran mayoría. Los que no, pues espero también que en la brevedad posible también hagan la corrección. Cambiamos, Arrieta, cambiamos el fondo, nos decimos adiós a nuestras fiestas patrias, Arrieta, cambiamos ahí el perfil, está bonito, profesor, dice ahí. Jean-Pierre también, cambiamos el fondo del canal. Bien, muchachos. Preguntas, interrogantes, dudas. Somos 20, 19 estudiantes. ¿Sí? Vamos a hacer rapidito, ¿ya? En lo que van pensando su interrogante para poder empezar con el desarrollo de lo que vamos a preparar de hoy, rapidito. Alfaro, Alvarado, Arrieta, si está, Uri, si está, Gabriel Alonso, ¿verdad? Ávila, está Barnechea, Presente. Berrocal, Presente, profesor. Cabrera, Chávez Albán, Contreras, Cubas está, Delgado está, Domínguez, Gómez, Guaita, Maita, Medrano, si está, Noé está, Oquendo Meléndez, Orellana, Oyola está, Pardavé, Pardo, Llano, no, ya te pasé lista, no te preocupes. Piñán está. Presente. Quesada, ok, Piñán, Quesada. Quispe Molina, Presente. por ahí está. Salazar Rizárraga. Sánchez Cerón. Sánchez Granda. Sánchez Jiménez Carume y Ticona que sí están. Presente. Bien, muchachos. Hoy 6 de agosto, vamos a continuar, profesor. A ver, ¿quién nos inscribió? Presente, presente. Oquendo, Pedro Noé, también ya les casé lista. Compartimos. ¿Preguntas acerca del examen? ¿Alguna duda, algo? ¿Todo difícil, complicado? ¿Todo fácil?
Ok, listo. Vamos acá, muchachos. Vamos a compartir acá. Bien, vamos a desarrollar ahora sí la Revolución Francesa, pero vamos a desarrollar las etapas. No sin antes ver lo que, para refrescar un poquito la mente, el cerebro, por así decirlo, recordemos un poquito, hagamos historia, recordemos el pasado, entender el presente y proyectarnos al futuro. En la clase anterior, antes de los exámenes, hablamos qué cosa es una revolución. Entender la palabra acerca de revolución, ese cambio profundo en un determinado tiempo de la historia. Estos cambios a veces se dan en largos periodos, otros en cortos periodos, que abarcan diferentes ámbitos, diferentes espacios en los cuales se desarrolla una revolución. Un punto importante dentro de lo que nosotros tratamos es entender de que cuando hablamos de revolución se refiere a cambio profundo de, de un determinado tiempo. Eso es lo que va a pasar en la Revolución Francesa. Teniendo esto que va a ser muy importante porque hoy en día muchos de los elementos de la sociedad política de la gran mayoría de las repúblicas, ¿no?, se dieron y se presentaron en base a la Revolución Francesa. Como un hecho muy importante, va a dejar una trascendencia para otras naciones, ¿no? Y eso es algo, pues, que hay que valorar en este aspecto de nuestra historia. Desde que cuando nosotros, sus derechos, los derechos del hombre y del ciudadano, están enmarcados en base a este acontecimiento histórico, ¿no?, en este tiempo de la historia. Siglo XVIII, 1789, es en el tiempo en el cual nosotros estamos desarrollando la Revolución Francesa. Y decíamos, no nos olvidemos la fecha como tal, ¿no? Pregunta de examen de admisión, pregunta de simulacros, ¿no? Ustedes que ya el próximo año entran a cuarto, van a estar con eso de los simulacros, y esto tienen que saber de cajón, no olvidarse. 1789, 1799, tiempo de la Revolución Francesa. Por lo tanto, sabiendo qué es la revolución, qué significa la palabra revolución acerca de estos cambios, vamos a entender qué es la Revolución Francesa. Este conflicto social, político en diversos periodos, de manera violenta, de manera, pues, a veces no diplomática, porque lastimosamente no se presentó así, se presentó de otra forma, agarró otra connotación, se llevaron a las armas, que fue un condicionante para la población también en este caso. Pero ¿cómo se da? ¿Cuáles van a ser las causas que vimos también una semana antes del examen, ¿no? Entonces, hablar de las causas acerca de la revolución es concentrarnos primero al siglo. Estamos en el siglo XVIII, el siglo de las luces, el tiempo de los ilustrados. Los ilustrados van a agarrar fuerza en este tiempo. Sus ideas van a estar bien plasmadas y van a influenciar en la sociedad, ¿no? Muy bien. Y muchos también van a optar por acoger ese pensamiento para buscar su beneficio. Por lo tanto, ¿no?, ¿cómo se están viviendo? Tenemos un tiempo de las monarquías. Una de esas monarquías que está bien arraizada, bien posicionadas en Europa, va a ser la monarquía francesa. Por otro lado, tenemos a la monarquía inglesa, que prácticamente está condicionado a un comportamiento porque aceptó una forma de gobernar, ¿no? Está la monarquía, ¿no?, que tiene su autonomía, y está también, ¿no?, una representación, ¿no?, como un primer ministro, por así decirlo, que lidera, que plasmea, que coordina. Eso no va a ser muy bien de su agrado para la monarquía francesa. Perdón. No va a ser muy bien visto por la monarquía francesa, y eso le va a condicionar un condicionante que lo va a llevar a pasar una situación. Todavía quiere mantenerse como como ese gran ejemplo de monarquía en base a lo que en este tiempo estaba viviendo y estaba pasando, y que sus antecesores reyes estaban presentando. ¿A quién vamos a tener liderando en esta monarquía francesa?
¿no? A Luis XVI. Y va a ser Luis XVI el encargado de dar una apreciación acerca de esta monarquía, de aquellos puntos que estaba cometiendo él, en este caso, en su monarquía. ¿Quién es su esposa? María Antonieta. Muy bien, ellos dos son los encargados de ser los reyes protagonistas también de esta Revolución Francesa, donde van a estar condicionados, ¿no?, sus acciones, ¿no?, por el pueblo en este caso. ¿Y quiénes van a ser el pueblo? Como les decía, los ilustrados influyen dentro del pensamiento. Durante ellos se va a pasar una especie de hambre, una situación donde se va a desatar en la búsqueda de buscar una igualdad en los estamentos de la sociedad. En las decisiones de la monarquía siempre solamente estaban los nobles, ¿no?, los dos primeros estamentos, ¿no?, el estamento de los nobles y el estamento del clero. Por otro lado, el tercer estamento, donde estaban los burgueses, los artesanos, los campesinos, aquellos que pagaban impuestos, no estaban considerados, solamente se les escogía a cierto tercio de diputados, o sea, su representativa, en las reuniones y asambleas por parte del monarca. Por lo tanto, esta situación de los estados era el condicionante para algunos. En este tercer estado, ¿quién estaban? Los burgueses. Y los burgueses estaban condicionados a pagar un impuesto. A ellos no les parecía bien no estar en este tercer estado, así que van a buscar posicionarse en estos estados. En todo tipo de asamblea, ojo, solamente estaban la representativa de cada uno de estos estados, ¿no? Y la mayoría de las reuniones o asambleas que convocaba el rey estaban conformadas en su mayoría por los dos primeros estamentos. Y por lo tanto, si es que tuviéramos que elegir, por ejemplo, no, si es que el rey tenía que elegir una ley o derogar un accionar, ¿no?, y lo derivaban a votación, lógico, los dos primeros estamentos van a hablar el mismo idioma que el rey. ¿Por qué? Porque no pagan impuestos. A no pagar impuestos, estos dos primeros estamentos iban a estar condicionados al otro estamento, que era la gran mayoría de la población. Pero, profesor, si era la gran mayoría, ¿por qué no votaban y ganaban? No, lo que pasa es que la representativa que tenía el tercer estado llano, en la mayoría de reuniones y asambleas, solamente era un tercio de su población. O sea, era un grupo de diputados nada más. En cambio, en la parte del clero, era la gran mayoría. Más adelante vamos a entender esta situación. Cómo esa situación va a condicionar un comportamiento en un determinado una asamblea. También hemos visto las causas sociales, el antiguo régimen, ¿no?, aquellos que tenían esos ciertos privilegios. Así, nosotros hemos retomado lo que anteriormente hemos estado hablando en una clase anterior a el día de hoy, que va a ser nuestra clase en la cual vamos a continuar. Bien, profesor, tenemos las etapas. Ya hemos hablado origen, causas, qué pasó, cómo se presenta. El rey Luis XVI está cometiendo una serie de situaciones incómodas. Las personas, el pueblo va a reclamar y la reina María Antonieta les dice algo muy cierto, algo que marcó la historia, ¿no? Les quiero compartir, ¿no? El pueblo le reclamó en el Palacio de Versalles y la reina les dijo, pues que coman pasteles. Imagínense, esto va a desatar una situación de rigor en Francia, que va a desatar en una revolución. Por lo tanto, el periodo de la revolución está marcado por tres etapas: etapa monárquica, etapa republicana y etapa imperial. A partir de este momento, nosotros vamos a ver cuáles son esas etapas, cuál es el ordenamiento que tienen cada una de estas etapas. Y antes de hablar de la etapa monárquica, que es la que vamos a desarrollar, ¿no?, vamos a irnos a un descanso de 10 minutos y volvemos para la explicación de la etapa monárquica. Pregunta, Camila. Pregunta, Rodrigo. Pregunta, Arieta Condori. Cuéntame, ¿alguna pregunta? Ninguna. Vámonos a esa pausa, ¿está bien? Vámonos a esa pausa.
10 minutitos y volvemos. Ah, 8:51, ¿ya? ¿Está bien?